precisamente en dos tratados de nuestra doctrina, que son el Libro de los Espíritus y el Evangelio según el Espiritismo. Y vamos a hacer, no sé si una digresión o separar, tomar dos puntos aparte, especialmente. El primero con respecto a la amplitud que tiene nuestra doctrina, a la abarcabilidad, teniendo un cuerpo propio como doctrina teológica, filosófica y científica, es ecléctica, toma de todos lados un poco todo aquello que se considera verdadero, cierto, probado científica y racionalmente. Por eso se nos habla de una fe que no es dogmática, que no se basa en que me dijeron o que estaba escrito, sino que a través de la experiencia lo hemos observado y lo hemos comprendido y aprendido, lo hemos tomado. ¿Por qué esto? Porque hace unos años, en una charla, me hicieron una observación, contesté a esa observación con un razonamiento que me pareció lógico y que lo vamos a repetir ahora, y lo había dejado el tema de lado, pero como a un compañero muy querido nuestro le hicieron esa misma observación, personas que, si me permiten la expresión muy nuestra, son más papistas que el Papa, sin haber leído y comprendido nuestra doctrina, opinaron, o esta persona opinó, sobre una palabra, sobre un tema dado. ¿Cuál es la tal palabra? Metafísica. Me dijeron a mí hace unos cuantos años, y le dijeron a este compañero hace poco tiempo, lo mismo. Eso no es espiritismo, ¿no? Pero es una parte que estudia el espiritismo. La palabra metafísica, bueno, empecemos por una cosa. En el Evangelio según el Espiritismo se habla de Sócrates y Platón, precursores de la idea cristiana. Platón, discípulo de Sócrates, tuvo a su vez un discípulo que siguió su línea, que fue Aristóteles. Los comentadores de Aristóteles acuñaron esa tal palabra que era metafísica, o sea, más allá de lo físico, algo que tiene que ver con lo que para nosotros no es tangible, no es palpable, lo espiritual, ¿cierto? Que va más allá. ¿Y dónde lo encontramos? En el Libro de los Espíritus, que dice, bueno, en el prefacio, ¿no es cierto?, dice, metafísica, filosofía espiritualista. Autores como el filósofo español Manuel González Soriano, en su libro El espiritismo es la filosofía
nos habla de metafísica. Este autor, 1875, escribe un libro, Estudios de Metafísica. ¿Alguien puede decir que Manuel González Soriano no era espiritista? Uno muy conocido, el reafirmador de la doctrina espírita, León Denis, cita varias veces el mismo término, metafísica. Año 1934, Congreso Internacional de Espiritismo en Barcelona. Don Quintín López Gómez, gran filósofo, habla sobre el tema en una ponencia titulada El problema religioso, Dios, y que se sugiere que sea divulgada esa ponencia y que se exponga en otras charlas. Es un folletito chico, hay que leerlo. Pero para que no nos escandalicemos por palabras, muchas veces nos apresuramos a hablar, a dar opiniones, sin haber previamente interpretado nuestra propia doctrina. Por eso, esto es para mí también, es lo que estoy hablando, no es para nadie en particular. Por eso nos dicen también cuando en las reuniones mediúmnicas un espíritu toma un determinado medium y da una charla moralizadora, generalmente no es para los demás que están escuchando, sino para el que la está transmitiendo. Tenemos que ponernos siempre en ese papel y leer. No juzgamos a aquella persona que no está en este momento aquí, y por eso lo hablo, sino sería ponerlo muy en evidencia, pero es conveniente que leamos nuestra doctrina. Es amplia, es muy caritativa. Hasta me permiten hablar. Entonces, vean. Y muchas veces citamos una pregunta, y más bien que la pregunta, la respuesta a esa pregunta del Libro de los Espíritus. Cuando se habla de unas cuantas, ¿verdad? Dice, ¿por qué esas cosas, estas verdades, los espíritus no le dijeron antes? Y el espíritu responde, sí, fueron dichas, pero no la entendieron, porque estaban ocultas en un sinfín de subterfugios, palabreríos, o simbolismos. Con respecto de eso, la pregunta a los 628, si alguien quiere hurgar, ¿no? 628 del Libro de los Espíritus. Podemos traer, por ejemplo, ¿dónde antes que en el Libro de los Espíritus se descubrieron todas esas verdades? Bueno, por ejemplo, en la mitología griega. En las mitologías en general,
de todas las partes del mundo, las leyendas, en todo hay algo oculto, un fondo moralizador. Y me cae ahora en la mente las fábulas de Esopo que leíamos en la escuela primaria. Qué cosa extraordinaria. Un esclavo, lo que enseñaban en aquella época en Grecia eran los esclavos. O sea, gente capacitada, se juzgaban, la esclavizaban y tenían que educar a los demás. Esopo tiene una fábula muy linda, tal vez alguno la ha leído, la ha escuchado, el pastorcillo y la víbora, así en términos medio criollos, medio hispánicos, ¿no? Dicen que un pastorcito va caminando en una mañana de helada y se encuentra una víbora aterrida de frío. Pobrecito el bicho, ¿no? Entonces la toma, se la pone entre sus ropas, en el pecho, y le da calor. Cuando la víbora se siente vivificada, Sí. lo muerde al pastorcillo y se acabó el pastorcillo. La moraleja: quien al mal acoge en su seno, muere de odio y veneno. Sí. Era una verdad oculta. No podíamos leerla literalmente, sino comprenderla. Y otra del sapo y del buey. ¿Se acuerdan? Que el sapo quería ser como el buey, se infló tanto, como la vanidad nos hace inflar hasta que reventamos. Claro. No hay nada que hacer. Sí. De ahí habrá salido el tango, ¿no? La víbora que el basta te picó. Era tomado de ejemplo, sí. Y puede haber tomado el ejemplo de eso. Como lo del escorpión también, Sí, que sí. también cruza el río, y que no me acuerdo cuál era el otro animal, pero que también lo pica. Sí. Bueno, vean ustedes que el libro de los espíritus, 1860 y pico, 70 y algo, ya nos estaba diciendo que antes habían dicho esas verdades que no escuchamos. Van a decir, yo no estaba. Claro, No sabe. no sé. No sé si yo habré sido alguno de los que tiraba piedra. Sí, tal cual. Por eso el olvido del pasado de nuestra doctrina. Sabio, sabio Dios. ¿Sabe? Muy sabio. Bueno, eso con respecto, porque hay mucho para hablar sobre don Manuel González Soriano y de Quintín López Gómez, de los autores nuestros argentinos, de los escritores nuestros, como don Santiago Vocero. Alguno lo habrá conocido, tal vez. ¿No? Sentido, ¿no? No. Santiago Vocero ha escrito sobre el socialismo, el espiritismo y el comunismo. Algo así. ¿Ese no era Mariño o no? No, Vocero. Vocero fue y dio charlas también sobre eso. ¿De qué año era? Me parece que lo vi a Vocero, yo acá en Malta. Lo estoy confundiendo con otro. Sí, no, Vocero puede, sí. ¿Hasta qué año Tiene un nombre. estuvo? Mirá, tengo que remontarme yo al 60 y algo. ¿No? José no. Porque sé que era un
congreso de la Confederación Espiritista Argentina que le hicieron a él una llamada de atención Mm. y se fue con los libros debajo del brazo. Mira, Si ustedes dijeron que yo dije tal cosa, sí dijiste él. Sí, bueno, sobre el libro y lo dice el explica libro. de dónde estaba. Está como Y yo, así. Y luego fue un Está con poco los libros. jocosa esa asamblea, ese congreso, ¿no? Con nuestra compañera Aurora, que habían malinterpretado una ponencia de una sociedad. Y Aurora, en vez de decir, esta sociedad, ustedes no se apuren, están apurados en contestar, esta sociedad lo que pide es un conejo. Quería decir un consejo. Entonces, bueno, todo el mundo estalló en risa. Aurora está con hambre, dice que quiere un conejo. Bueno, cortó hielo. Pero la cuestión es así. No es de ahora, de hace unos años, de hace un poco tiempo, que hay gente que se apresura a juzgar. Por eso mejor calma.